Hola, hola, muchas bendiciones. ¿Cómo están, hermanos amigos que están ahí en la 91.1? Les saludamos, le bendecimos en esta hora en nuestro programa aquí en Escuchando el Chofar de la Iglesia de Cristo de Única Esperanza de Tierras Blancas. Como todos los miércoles, como todos los viernes, los domingos, les estamos animando, hermanos, para que usted pueda acercarse al Señor. Amigo que está ahí en la sintonía, lo animamos en esta hora, en este día, para que usted pueda acercarse a la casa del Señor, ahí en Aconcagua con la Campret 996 es la dirección de su bendición. Ahí vamos a estar con una palabra de bendición. Y hoy es un día especial. Hoy se reúnen las mujeres, así es. Así que hoy se reúnen las mujeres ahí en Tierras Blancas. Así que atención, atención, las mujeres de Tierras Blancas hoy se reúnen a compartir una palabra del Señor, una palabra que va a llenar su vida, una palabra que va a restaurar, sanar, edificar y revelar tantas cosas e interrogantes que están ahí en el corazón. Así que no se puede quedar fuera. Hoy es el día para que usted pueda ser muy y grandemente bendecida. ¿Quién les habla? El pastor Manuel, ¿cierto? Y no estoy solo. Así es, no está solo mi pastor. En esta hora le invitamos a que usted pueda acercarse a la iglesia. Y aquí estamos con este sentir, con este deseo de poder convencer su espíritu, de poder convencer su corazón y poder decirle a toda la región, Coquimbo, La Serena, sus alrededores, que el Señor aún vive, que el Señor está vivo en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestras realidades. Por eso es que nosotros queremos convencerle para que usted pueda asistir a los cultos, pueda estar en la iglesia, porque el Señor aún está vivo. Así es, Cristo vive, el Señor vive y va a venir a buscar a su iglesia, hermanos amigos, va a venir a buscar a aquellos que se han comportado bien, que hoy han tomado la linda decisión de congregarse, de buscar más del Señor. Así que lo invitamos, hermanos amigos, a buscar más del Rey, a buscar más de su palabra. La necesitamos, es necesaria, es vital. Sin el Señor, nosotros como hijos de Dios no podemos hacer nada. Lo necesitamos sí o sí. Así que, hermanos amigos, despierte hoy su fe, despierte hoy su corazón y vamos a la casa del Señor, vamos a buscar más del Rey. Y como siempre nosotros, como programa Escuchando el Chofar, le tenemos una bendita palabra, ¿cierto? Le tenemos una palabra de parte del Señor, le tenemos una palabra para derrotar los argumentos negativos, para derrotar la duda, el temor, la incredulidad, la indiferencia que muchas veces invade nuestra mente, invade nuestro corazón. Hermanos amigos, es tiempo de buscar más del Señor. Mire, la palabra está ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, dice reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Tremendo. Hasta ahí vamos a leer, ¿cierto? Porque, bueno, Felipe es uno de los 7 diáconos que habían elegido, ¿cierto? 7 servidores que eligieron los discípulos por causa de que habían unos rumores por ahí. Habían rumores de que estaban dejando descuidadas a las viudas. Entonces, estaban dando un mal testimonio y ellos deciden levantar a 7 líderes. Entre ellos está Esteban, entre ellos está Felipe. Y 5 más, ¿cierto? Están ahí. Y ellos son encargados de esto. Pero estos varones eran tan llenos del Espíritu Santo que también ellos comenzaron a predicar, a hacer señales, a hacer prodigios. Esteban fue el primer mártir, ¿cierto? El primer mártir de la iglesia. Y Felipe, él fue uno de los que expandió el reino, expandió el evangelio hacia Samaria, hacia los samaritanos. Recuerde que los samaritanos eran los despreciados, eran aquellos que los judíos nunca los aceptaron como judíos. Entonces, ellos no se querían contaminar con ellos. Pero Felipe fue movido a través del poder del Espíritu Santo, instado, predicó en Samaria, convirtió a mucha gente en Samaria, hizo grandes señales, grandes prodigios, y ahora se encuentra
que viene un ángel, ¿cierto? Viene un ángel y le da una orden de acudir a cierto sector, hacia el sur, le dice. Y la gran pregunta que nosotros nos hacemos a través de esta palabra es, ¿por qué Dios envió un ángel si ya tenemos al Espíritu Santo? La trascendencia de que nosotros podemos mirar, podemos ver esta palabra, podemos analizarla, ver, y no podemos sacar nuestra mirada del ángel, porque no es algo que pueda pasarse así pasajero. Bueno, Dios mandó un ángel, pero es que en la Biblia Dios no le mandó ángel a cualquiera, no le mandó ángel a cualquier persona, sino a gente que era llena del Espíritu Santo, sino gente que era obediente, gente que era fiel. Y bueno, Felipe reunía todas esas características y envía un ángel porque Dios quiere mostrarnos a usted y a mí. Dios quiere mostrarnos a nosotros en el Nuevo Testamento, después que Cristo ya había resucitado. Nos quiere demostrar y mostrar cuán importante es para Él cuando hay un hombre, una mujer, que quiere aprender más de la palabra, que quiere aprender más de Dios, que quiere una revelación, que quiere conocer, que tiene, ¿cómo se llama ese? Cuando tiene las ansias de querer aprender más, esa desesperación de querer entender la palabra. Porque mucha gente lee la Biblia, hoy en día muchos han leído la Biblia y no la entienden y se quedan muchas veces con el lado malo, se quedan con las cosas negativas. Entonces él va leyendo el libro de Isaías y el pasaje que lee en el capítulo 53 de Isaías, está leyendo esos pasajes, me parece que es el 7 y el 8 el que está, no, el 13 y el 15 es el que está haciendo no, referencia. 7 y 8 es el que nombra ahí. Ya. El 7 y 8, el verso 7 y 8 del capítulo 53 de Isaías. Entonces, si uno lee el capítulo completo de 53, nos está hablando del Señor. Está hablando justo. Es importante ese texto, es importante porque también quedó escrito como una estrategia, como una referencia para nosotros como creyentes. Hermanos, amigos, usted que está en la sintonía de la 91.1, si usted quiere predicarle a alguien, sería interesante empezar con ese capítulo, porque es algo que uno dice, bueno, no entiendo nada, porque los profetas hablaban y escribían un poco enredado, ¿cierto? Nunca fue tan transparente, tan claro. Pero para el que tiene al Espíritu Santo, para el que ya está creyendo en el Señor, va a venir una revelación. Dios quiere revelarle. Dios siempre ha querido revelar la palabra y nosotros necesitamos pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios conocimiento, pedirle a Dios entendimiento. Un hombre va en un carro. Eunuco es un hombre que ha sido castrado, ¿cierto? Otros dicen, más que ser relevante de eso, es que él era un tesorero. Bueno, pero lo importante en esto, hermanos amigos, que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que te ama, que hay un Dios que conoce y escucha tu corazón. Escucha lo que tú tienes en tu corazón, la duda, el temor, lo que está pasando en tu corazón. Es cierto, probablemente aquel varón estaba preguntándose por qué a mí, por qué tengo que pasar por estos procesos, porque él era un siervo, él era, aparte de ser alguien un tanto de autoridad dentro de sí, estaba sujeto a alguien más poderoso. Entonces, quizás él no era una persona libre, no era una persona que estuviese caminando en plena libertad, sino que estaba sujeto a alguien. Y su corazón, el que fuese eunuco, quizás lo hayan obligado a ser un eunuco y no haya sido alguien libre de serlo por voluntad propia. Entonces la pregunta es, ¿por qué a mí? Y esos por qué es que se hace uno en la vida, Dios siempre tiene una respuesta para quienes la buscan, para quienes quieren saber la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Cuando estaba ante Poncio Pilato, Jesús le dijo, yo soy la palabra. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos nuestra vida, ¿por qué nos pasa esto? Que queremos entender cosas. Nosotros, si buscamos lo correcto, buscamos a quien correctamente nos pueda responder, Dios viene con una respuesta. Hay gente que tiene crisis de identidad, hay gente que tiene problemas de autoestima,
Y Dios quiere responder nuestras preguntas, nuestras dudas. Él quiere responder a aquellas situaciones que nosotros estamos viviendo y preguntándonos. Déjeme decirle que el Señor tiene la respuesta. El Señor va a mover el cielo a favor suyo, pero nosotros tenemos que estar buscando de la forma correcta, porque este eunuco no estaba haciendo sino leyendo la palabra, buscando la Biblia. Él estaba instruyéndose, no le estaba contando su vida a todo el mundo, no estaba haciendo vida social. Él estaba buscando, un varón estaba buscando la verdad y la verdad le fue revelada. Claro, vemos también fuertemente mirar la fe de este varón, la fe del etíope. ¿Por qué? Porque él dice que fue a adorar a Dios, creía en el Dios de Israel. Él estaba yendo a adorar, estaba haciendo un esfuerzo, estaba viajando. Sí, etíope viene de Etiopía. O sea, ¿dónde queda Etiopía? De la distancia. O sea, estamos hablando de un gran sacrificio en carro. Hoy en día nosotros tenemos aviones, helicópteros, medios de transporte súper rápidos. Entonces, cómodos. Y aún así no vamos y viajamos tan lejos a buscar una palabra o a ir a adorar a Dios, porque él iba a adorar al templo. Entonces, de ida, de regreso. Él no se quedó con que Dios es universal, está en todo lugar. Claro. Aún sabiendo que Dios lo es. ¿Y cómo consiguió él unos textos de Isaías? ¿Cómo consiguió esas escrituras? O sea, tuvo que moverse, comprarla, no sé, en la época, me imagino, en el mercado negro quizás, porque nadie podía acceder a esas cosas. Claro, no era fácil accederlo, es cierto. Entonces hubo todo un esfuerzo porque él quería saber. Cuando uno quiere saber, Dios es el más interesado en revelarte. Es cierto. Es más interesado en revelarte los misterios. La Biblia nos habla una palabra de misterio, ¿cierto? Nos habla de los misterios de las Escrituras, los misterios de las parábolas. Y el único que nos puede revelar eso es el Espíritu Santo. Claro, yo me recuerdo en nuestra vida personal cuando aún no teníamos esta fe, este nivel de fe. Nosotros en el principio de todo nos preguntamos, ¿quién es más poderoso? Porque yo de forma personal, yo tenía mi mirada puesta en la brujería y yo decía, no, si los brujos hay que tenerle miedo porque ellos son poderosos, ellos hacen males y nos pueden dañar, ¿no es cierto? Era de aquellas que poníamos cositas en la puerta para que no entrara la brujería, hacíamos... Bueno, se creía mucho en la superstición en aquellos tiempos y Dios nos liberó, Él nos liberó de toda esta condición errónea, de todas estas cosas que nosotros no teníamos una real conocimiento de lo que estábamos creyendo más encima. Solo eran cuentos de historias de, no quiero decir de viejas, pero... Es bíblico. Sí, es bíblico decirlo, pero suena mal, po. Antigua, entonces. Claro, entonces cuentos antiguos. Son creencias que estaban en nuestra mente por lo que habíamos oído de generación en generación. Y era lo que estaba en la casa, en lo que se vivía en nuestra familia. Entonces se creía mucho en esas cosas. Hasta que nosotros hicimos esta bendita pregunta, que nos inclinó a buscar la respuesta, que nos inclinó a buscar a Dios. ¿Cuál fue? ¿Quién es más poderoso? Y Dios se mostró en su esplendor. Dios rompió toda pobreza, toda escasez, toda miseria, toda idolatría, todo lo que nosotros pensábamos en torno a lo siniestro. Lo destruyó en nuestras mentes, diciendo, yo soy. A mí me impacta cuando Él se muestra diciendo, yo soy. Y destruye en mí, destruye primeramente en mí todo pensamiento que yo tenía inclinado hacia la brujería, hacia la hechicería, hacia el paganismo, hacia esas conductas de querer conocer el horóscopo, ¿no es cierto? Porque así todo lo esotérico el Señor lo destruyó. ¿Y saben por qué lo destruyó? Porque Dios conoce que esas creencias me llevaban a la pobreza. Y el día en que yo lo descubrí, el día en que el Señor me mostró a mi enemigo, que en un momento fuimos muy amigos,
que en un momento yo parecía que Él me estaba dando a mí, me estaba dando vida, que en algún momento Él me estaba dando la verdad. En ese momento, cuando yo supe quién era la verdadera verdad, quién era la palabra, quién era la revelación en mi vida, todo lo demás fue destruido. ¿Se acuerda? Quemé muchas cosas que para mí eran importantes y que nadie las podía tocar, en sagradas. Las destruí en el fuego, las destruí, fui como un poco religiosa, por decirlo así, porque hice una limpieza de paredes, de cuadernos, tenía hasta collares, ¿no es cierto? Todo lo destruí. Radical. Fui radical aquel día porque yo dije, no, ahora ya sé quién es más poderoso y estas cosas a mí ya no me van a influenciar ni el pensamiento ni la intención del corazón. ¡Qué tremendo! Ahí está un tremendo testimonio, hermanos, amigos. Usted que está en la sintonía, ya vamos a estar de vuelta con el tema, con la palabra. Así que vamos a la primer corte musical, vamos a la buena música. Para usted que está ahí, la 91.1 FM. ¡Hola! Qué tremendo, qué maravilloso, hermanos amigos. Ya estamos aquí de vuelta. Ya estamos aquí en la sintonía de la 91.1 FM con el programa Escuchando el Chofar, para que usted pueda ser bendecido, para que usted pueda tomar la linda decisión de congregarse, de buscar más de Dios, de tener ese acercamiento. Basta ya de estar lejos, hermano amigo, tú que estás ahí en la sintonía. Basta ya de estar fuera de las cosas del reino. Basta ya de estar fuera del Señor, fuera de su palabra, fuera del templo. Es tiempo de congregarse. Así que yo les invito en este día a todos mis hermanos, mis hermanas de Tierras Blancas, vamos a la casa del Señor. Hoy tenemos una reunión especial. Hoy tenemos una reunión de mujeres ahí en Tierras Blancas. Así que atención todas las mujeres de Tierras Blancas, vamos a la casa del Señor ahí en Aconcagua con la Campret 996. Es la dirección donde Dios va a tener una palabra de vida, una palabra de fuerza, de fortaleza. En este día lo invitamos, no se quede fuera. Vamos a la casa del Señor. A las 20 horas estamos comenzando. Volviendo a la palabra, volviendo a lo que estábamos conversando, ¿cierto? Ahí nuestra pastora había contado ese testimonio vivo, verás, claro que fue así. Y cómo Dios se glorificó, ¿cierto? Como Dios dijo, yo soy el que soy. Sí. Siempre Dios saca ahí ese gran nombre, yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Tremendo. Que es muy impactante cuando uno comienza a conocer la verdad, comienza a revelarse el Señor en nuestras vidas. Yo creo que aquel etíope, cuando estaba interesado en conocer la verdad, se sorprende cuando aparece a aquel Felipe, ¿no es cierto?, a revelarle lo que él estaba estudiando, lo que él trataba de comprender. Tenía tantas preguntas, tantas interrogantes, que cuando Felipe se le acerca, y se le acerca de forma milagrosa, porque fue sorpresivo el encuentro, ¿no es cierto?, yo creo de verdad que fue interviniendo Dios en el corazón, no de Felipe, sino en el corazón de aquel etíope, en el corazón de aquel que estaba interesándose por conocer la verdad, por buscar la verdad. Qué importante es que usted decida en esta hora de la mañana, en esta hora de la tarde, cuando usted decida entrar al culto hoy, cuando busque al Señor el domingo, cuando usted lo busque durante el resto de este año que nos queda. Qué interesante es decirle al Señor, muéstrate a mi vida, revélate a mi corazón, revélate a mi familia. Porque cuando nosotros buscamos la revelación de Dios, nos encontramos con el poder que Dios tiene. Es un poder sobrenatural. ¿Para qué me sirve todo ese poder a mí? Sino para tener una vida de acuerdo a lo que he soñado desde la niñez. Yo no sé si han habido mujeres en la actualidad que desde niñas soñaban con una familia ideal, que cuando niños soñábamos con tener una familia ideal y luego vemos a Satanás obrando
de forma quizás agresiva, ¿no es cierto?, en nuestras vidas y desarmó todos mis sueños, todos nuestros proyectos que traíamos de la niñez. Todos nosotros soñamos con un ideal de vida y ese es destruido en el camino porque hay alguien que siempre se opone a nuestra bendición. Más cuando nosotros empezamos a escudriñar y a preguntarnos, no con crisis existencial, sino con un real interés de saber la verdad y decir quién soy, para dónde voy, qué es lo que tengo que hacer en esta vida, cuál es el propósito de vida que tengo, a quién le puedo preguntar, tengo que ir a un psicólogo, tengo que preguntarle a un vecino, tengo que preguntarle a un pastor, a alguien que entiende más el evangelio, o realmente miro, como dice el salmista, levantaré mis ojos hacia los montes, ¿no es cierto? Y miraré de allí que viene mi socorro. Y como dice el salmista, mi socorro viene de Jehová. Entonces, cuando nosotros ponemos la mirada hacia el cielo, cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas que Dios tiene como respuesta para nuestra vida, yo le aseguro, es algo firmado porque lo vivo, porque lo viví, que Dios interviene, Dios responde. Sí o sí, Dios va a responder a la inquietud. Sí o sí, Dios va a responder a esas preguntas a las cuales solo Dios puede darle respuesta. Mire, ¿cuántos han querido encontrar la respuesta y como no la encontraron de la forma en como la estaban buscando, están ahogados en el alcohol, están sometidos en la droga, tienen familias destruidas? Tienen trabajos que ellos mismos han arruinado porque han sido habilidosos, pero como no tienen la respuesta a la pregunta que andan trayendo en su alma, han destruido aún sus propios proyectos, sus propios deseos de ser alguien en la vida. Por eso hoy nosotros venimos con este mensaje, con el Evangelio de Jesucristo, de decirle, si usted se interesa en las cosas de Dios, si usted realmente quiere una respuesta, acérquese hoy a la iglesia. Busque hoy la palabra del Señor que ha sido exhortada siempre en una congregación donde está un púlpito diseñado para poder desde allí exhortar la palabra de Dios. Esa palabra que en un momento el etíope no entendía, pero que se la revela Felipe. Siempre va a haber alguien diseñado con un propósito de vida para traernos la verdad a nosotros. Yo recuerdo, mi pastor, que yo cuando estaba joven yo leía la Biblia y quizás era yo como ese etíope. Yo leía la Biblia y la leía mucho, trataba de comprenderla en mi propio capacidad de entendimiento. Recuerde que muchos de nosotros somos ignorantes en términos, somos ignorantes en conceptos, muchos de nosotros somos ignorantes hasta en las palabras, porque somos hasta groseros muchas veces para hablar por causa de no tener una palabra contundente, una palabra con raciocinio, con inteligencia, con sabiduría. Entonces yo era de esas personas como este etíope que conocía la Biblia, sabía que había un Dios, pero no la entendía. Hasta que alguien se paró en un púlpito, yo estuve sentada escuchando y entonces comenzó a revelarse. Todo lo que yo conocía comienza en mi vida a ver una revelación de lo que era Dios. Y Dios usó a mi pastor Mauricio, Dios usó a mi pastora Elsa, que son los pastores de la iglesia de Serena, para revelarme la palabra de Dios, para traer a mi vida un concepto de verdad, no lo que yo creía, sino que un concepto de verdad. Así que qué importante es tener a ese Felipe, mi pastor. Qué importante es que Dios envíe ese Felipe a nuestras vidas. Qué importante es que ese Felipe se pare en el púlpito para predicarnos la verdad. Así es, tremendo. Claro que sí, necesitamos a los Felipes de este tiempo. Dios quiere Felipes, Dios quiere a hombres y mujeres poder usarlos, poder llevar esa revelación de la palabra, porque si Dios nos ha llamado, hermano, amigo, usted que está en la sintonía, si Dios ya te llamó, te escogió, usted aceptó a Cristo, usted tiene a Cristo en su corazón, estamos en un camino donde el Señor te ha llamado para poder revelarte la palabra. Entonces necesitamos tener ese esfuerzo, esa capacidad de poder instruirnos, esforzarnos en instruirnos, levantarnos tempranos a orar, levantarnos tempranos a leer la Biblia,
comenzar a cambiar nuestros hábitos Sí, es cierto. o malos hábitos que tenemos de no leer la Biblia. Hay un hábito que nosotros no hemos adquirido, que es leer la Biblia todos los días, y bíblicamente es mañana y tarde, bíblicamente, ¿cierto? Pero muy difícil que logremos hacer eso todos los días, porque podemos hacerlo ya, un desafío, una semana, un mes, pero que todos los días podamos hacerlo de nuestra vida, nos va a costar un montón. Una lucha. Para eso necesitamos revelación, Sí. para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver en la palabra del Señor, que podemos ver cuando nos acercamos a Dios, podemos ver en el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta cómo el poder del Espíritu Santo se movió grandemente en los comienzos, ¿cierto? En los inicios. Pero yo creo que nosotros dejamos de experimentar grandes cosas que Dios puede hacer con nosotros, que Dios puede hacer con su iglesia, porque dejamos de lado los principios, dejamos de lado lo que el Claro Espíritu que Santo sí. nos mostró en el libro de los Hechos, nos mostró esta palabra que lo nombra mucho, el unánime. El unánime es estar unido en un sentimiento, o sea, nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, debemos estar unánime, debemos estar unidos en sentimiento, en emociones, debemos estar unidos primeramente al Espíritu Santo y después a nuestros hermanos, a nuestros consiervos. Recuerde que cuando viene el Espíritu Santo habían 120 personas, de miles que habían creído en el Señor, de miles que venían, multitudes que estaban detrás del Señor. Entonces, a 120 no es fácil estar unánime. No es fácil estar unánime. Entonces es importante. Son 120 carácter, 120 pensamientos, son 120 emociones. Estilos de vida. Claro, estilos de vida, familias diferentes, culturas diferentes. Pero ¿cuándo vino el Espíritu Santo? Cuando estaban unánime. Y cuando está, y si uno lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que donde está esa palabra unánime, hay manifestación del poder. Gloria, sí es. Donde hay unión, donde está la Sí. unidad, el sentimiento. Por eso es que es tan importante congregarse. Por eso es que es tan importante que nos reunamos hoy, hermanos, hermanas, amigos que están ahí en la sintonía. Sobre todo a las hermanas hoy, ¿cierto? Las invitamos de Tierras Blancas. Eso, sí. Vamos a la casa del Señor, es importante porque es ahí donde Dios te va a abrir camino. Es ahí donde Dios te va a abrir conexiones. Es donde Dios te va a unir con lo sobrenatural. Qué importante estar en la casa del Señor. Es muy vital, hermanos, hermanas. Es muy vital. Es necesario. Por eso que nosotros no nos cansamos de decirle, vamos a la casa del Señor. Es cierto. Mire lo que dice el libro de Hechos 8, verso 27, el 29, pero en el lenguaje actual. Entonces el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, acércate al carruaje y camina junto a él. A mí me gusta el lenguaje actual, ¿sabe por qué? Porque lo hace cercano. Acércate y camina junto a él. Nosotros, mi pastor, necesitamos que alguien camine junto con nosotros en este evangelio, donde si usted lo ve, el libro de Eclesiastés dice, son mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta. Qué bueno es tener al Felipe cerca de nosotros. A lo mejor va a haber un Felipe y va a decir, me están llamando. Pero hablando del líder, hablando de aquel que porta la revelación de la palabra, porque no es solo portar la palabra. Aquí dice la palabra que el Espíritu de Dios, o sea, eso es lo que tenía Felipe, el Espíritu de Dios hablaba con Felipe, el Espíritu de Dios dirigía a Felipe, el Espíritu de Dios le revelaba la vida a Felipe. Entonces nosotros tenemos que tener a ese Felipe cerca. Porque si yo tengo a ese Felipe cerca, yo voy a tener la revelación de la palabra. Voy a tener al Espíritu de Dios cerca de mí. Nosotros muchas veces creemos que estamos con el Señor, que vivimos con el Señor, porque voy al culto un día, pero dejo de asistir los otros días, porque leo la Biblia una vez a la semana, o porque estoy orando así de forma rutinaria, pero más parece un rezo que una oración. ¿Cuál es la diferencia? El rezo repito, la oración converso. Entonces yo necesito tener una oración, una conversación con Dios, un renuevo todos los días. Pero si yo soy una persona que repite, que hice la misma petición ayer, que hice la misma petición el domingo pasado, que hice la misma petición antes de ayer, y todo está en torno a mí, porque Señor, dame, Señor, te pido. ¿Cuánto hemos tenido esas oraciones?
que no son malo, pero si no cambio, si no hay una transformación, si llevo meses en ello, déjeme decirle que ya hay religión en ello, que ya hay un rezo en esa oración y no es una conversación. Yo necesito al Felipe, yo necesito a ese varón que trae la revelación del Espíritu Santo a mi vida para poder traer la transformación que se necesita. Una transformación de fe, una transformación a la visión de la vida. Porque en esos momentos el eunuco tenía, o este etíope por decirlo así, tenía una visión, tenía una forma de ver las cosas hasta que Felipe se lo reveló. Yo sé que dijo en un momento este etíope, ahora lo entiendo. Recuerde que después se bajan del carruaje, detienen todo, se bajan del carruaje y le dice, yo quiero bautizarme. Yo quiero declarar públicamente, porque esto es el bautismo, yo quiero declarar públicamente que yo muero a ser la persona vieja, con el pensamiento viejo, con las actitudes antiguas, con aquellas cosas que me hacen formar una cultura en mi mente. Yo las renuncio a eso, yo renuncio a esas situaciones, yo renuncio a esa manera de ser y quiero la vida de Cristo en mí. Yo quiero tener el Espíritu Santo en mí y el bautismo significa eso. Yo lo hago públicamente porque somos muchos los testigos cuando uno se bautiza. Entonces, le invito en esta hora a que usted pueda decidir, yo quiero tener a ese Felipe en mi vida, yo quiero que Felipe, instruido por el Espíritu Santo, me revele la verdad. Así es, qué tremendo, hermanos amigos. Por eso lo invitamos, no se quede fuera. Vamos a congregarnos hoy ahí en Tierras Blancas, en Aconcagua con la Campret 996. Es la dirección de su bendición en este día. Vamos al segundo corte musical. Vamos a la buena música. Para usted que está ahí en la 91.1. Solo Dios lo ha cambiado, hermanos, hermanas, amigos que están ahí en la sintonía de su programa, escuchando el chofar en este día. Lo estamos convocando, llamando siempre a buscar más del Señor, a buscar más de su palabra. Qué importante es tener esa hambre, esa sed de la verdad, de la palabra del Señor, porque hay un Dios en los cielos que quiere revelarte su palabra. Hay un Dios en los cielos que anhela en su corazón que nosotros pongamos esa interrogante de saber más, de querer entender, comprender la revelación de la palabra, poder que la palabra de Dios, la Biblia, se nos pueda revelar. Dios anda buscando a gente que tenga fe. Hoy es el día para que usted pueda demostrarle a Dios, al Dios del cielo, al Dios del dueño del cielo, de la tierra, de todo lo que hay, que usted y yo le podemos demostrar que tenemos fe. ¿Cómo? Congregándonos. ¿Cómo? Yendo a la casa del Señor, leyendo la Biblia, orando. Hoy es un día para congregarse. Si usted tiene su iglesia, si usted tiene su pastor, usted tiene su Felipe, vamos a la casa del Señor. Basta ya de estar lejos, basta ya de estar enojado, airado, molesto. Saque esa ira, saque ese enojo, saque esa rabia, saque esa envidia, esa codicia, esa avaricia que lo está estorbando, que lo está molestando y que no lo deja congregarse, que no lo deja acercarse a Dios. Saque esa vergüenza, saque todo lo negativo que esté estorbándole en esta hora, hermano, amigo, usted que está ahí en la sintonía, lo que lo aleja de su familia, lo que lo aleja de la comunión con su esposo, con su esposa. Es tiempo de sacar eso, es de sacarlo, ir a la oración, entregárselo al Señor, ser sincero, ser íntegro en la oración, ser claro con Dios, porque Dios es un Dios que está escuchando tu corazón. Dios está escuchando tus pensamientos. Y si usted quiere aprender más de la palabra, si usted quiere saber más del Evangelio, saber más de lo que está escuchando, de la palabra de Dios, ¿cierto? De predicadores, lo que usted está escuchando, usted quiere aprender más, usted quiere tener la revelación de la palabra, qué bueno, porque Dios se lo va a revelar. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 5 y 6, dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dice da a todos abundantemente. Escúchelo bien, el cual da a todos. A todos, nadie es especial para Dios, sino que Dios al que quiere, al que lo anhela, al que le pide, Dios lo va a llenar. Dice, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe,
no dudando nada. ¿Cómo le voy a demostrar a Dios la fe? Acudiendo a la casa del Señor, yendo, dejando mi comodidad, dejando mi casa, dejando todos los prejuicios, la vergüenza, dejando el que dirán, en todo eso déjelo en la casa. Y vamos a la casa del Señor, donde usted le va a demostrar a Dios con sus actos, con sus hechos, con su boca, porque va a ir a cantarle al Señor que usted tiene fe en Él. Y cuando uno le demuestra a Dios que tenemos fe aquí en la tierra, Dios dice, wow, ¿hallaré fe en la tierra? ¿Cierto? Que Dios lo pregunta. En la palabra dice, hallaré fe en la tierra. Entonces, aquí uno tiene que decirle, yo tengo fe, Señor. Hoy voy a la casa del Señor. Hoy me congrego. Hoy voy a ir a buscar lo que Dios tiene para mí. Y Dios siempre va a tener más de lo que nosotros hemos pedido. No dudando nada, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces yo les grafico esto como, bueno, todos conocemos el mar, estamos en una zona costera, entonces Claro. sabemos cómo funciona el mar, sabemos que la ola va, viene constantemente, día y noche, va y viene. A Y, no- veces se ve tan grande y a veces se ve nada. y nosotros no queremos ser así, Es- nosotros no debemos ser así en nuestra vida de fe, nuestra vida de convivencia con el Señor, en nuestra intimidad con Dios. No podemos ser de esa manera, no podemos estar pimponeando a Dios. Alguien ha jugado ping-pong, ¿cierto? O tenis. Ahí es para allá, para acá, para allá, para acá. Entonces, andamos con pensamientos que sí, que no, que tal vez, que puede ser, y ahí estamos. Mas Dios anda buscando gente que tenga fe en decir, yo quiero sabiduría. Es como este eunuco, ¿no es cierto? Que salió de su país, salió de su ciudad donde estaba y se trasladó Y al bastante templo, lejos. al templo. Sí. O sea, él estaba decidido, no estaba dudando, no estaba diciendo, si a lo mejor no es nada, esto es una broma. O como muchos hoy en día miran más a un líder que ha fallado que a la obra de Cristo, que sigue con vida a la obra de Cristo, que está restaurando vida, que está restaurando a la gente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el pensamiento? Nos hace divagar, nos hace tener más dudas. Por eso hoy nosotros le invitamos que usted se acerque a la iglesia para dejar de divagar en estos pensamientos, para dejar de ser un hombre o una mujer de doble ánimo y ser gente como este etíope que decidió buscar a Dios en el templo y así todo se encontró en el camino con alguien que le traía y le portaba la revelación. Así que qué importante, mi pastor, es cuando uno toma esa decisión. Yo me recuerdo nuestro primer día para poder congregarnos. Como les decía antes, yo era un tanto religiosa, era una de esas que iba de vez en cuando a la iglesia y no era una iglesia cristiana evangélica. Entonces me recuerdo, mi pastor, que ese día, cuando tomamos la decisión, dijimos, ya este domingo vamos. ¿Se recuerda? Este domingo vamos, sí o sí, este domingo vamos. Y tomamos el bus, pero nosotros no sabíamos dónde era, no teníamos idea, la calle, nada. Pero había un sentir dentro de nosotros, una decisión tan fuerte. Yo recuerdo que ese día domingo me latía el corazón durante el viaje, de emocionada que estaba, porque dije, voy a entrar a la iglesia. Voy a ir a una iglesia por primera vez, una iglesia no común para mí, era diferente para mí. Entonces yo recuerdo que cuando llegamos, nos bajamos del bus aquí en la calle Amunátegui y nosotros decíamos, ¿y a dónde vamos ahora? Y ahí fue cuando empezó nuestro corazón a palpitar más fuerte y nos dio la dirección, o sea, fue tan certero, es suban hacia arriba. Y subimos porque Amunátegui hacia Benavente teníamos que subir. Y me recuerdo, mi pastor, que en aquel momento estábamos toda la esquina y está la cárcel antiguamente, ¿no es cierto? Y en toda la esquina, ahí ya era no veíamos nada, no había ni iglesia, no se veía nada, no se veía que dónde estaba realmente ubicada la iglesia. Así que le preguntamos a alguien, tampoco sabía, y yo sentí fuerte en mi espíritu decir, es hacia acá. Y nos dirigimos hacia donde estaba la iglesia y ahí entramos en una puerta que antiguamente no es ahora la visible puerta que hay, sino que era un portón muy pequeño y había que entrar hacia algo más profundo, algo más íntimo. Entonces yo recuerdo, mi pastor, que para mí fue sorprendente la forma en cómo el Señor nos guió y nos orientó
para llegar a la iglesia. Yo creo que este etíope iba con todas esas emociones también, porque iba al templo al que todos iban a adorar a un Dios. Entonces él en su espíritu yo creo que estaba emocionado y por eso iba leyendo la Biblia para llegar más emocionado quizá al lugar de adoración. Y yo creo que esto fue lo que le sucedió. Por eso es que Dios envió a Felipe, porque vio ese corazón emocionado por buscarle, vio un corazón emocionado, agradecido, vio un corazón quizás hasta preocupado por la verdad, pero estaba en esa dirección correcta. Nosotros muchas veces andamos en un carruaje, pero no estamos en la dirección correcta. Muchas veces andamos divagando en dos caminos. Me voy por el norte o me voy por el sur, me voy por el este, el oeste. Voy a la iglesia o me voy a la fiesta. Voy a la iglesia o me quedo descansando en el sillón. Voy a la iglesia o no voy. Eso es divagar en dos pensamientos. Hoy usted tiene que tener certeza, convicción en su espíritu y decir, yo me decido, voy a la iglesia, voy a ser como este etíope. No me importa si no he ido hace 1000 días. Lo importante es que hoy yo decido estar en la casa del Señor. No me importa la cara que me pongan. Lo que me importa es que voy a ir a la casa del Señor porque Dios es quien me está llamando. Dios es quien está interesado en mí. Lo importante que esa decisión, esa determinación que usted va a tener hoy, ¿cierto? Y va a tenerla siempre. Eso va a provocar un movimiento sobrenatural. Eso provoca un movimiento en los cielos. Provoca que el reino de Dios se mueva a nuestro favor. Y Dios va a abrir caminos, y Dios va a abrir conexiones, y Dios va a sacar de pobreza, de escasez, de miseria, no tan solo económica, sino que también de nuestra mente, nuestra miseria mental, nuestro desconocimiento de la palabra. Y eso fue lo que le sucedió a este etíope. Fue tremendo. Después cuando Felipe va, lo bautiza y Dios lo saca de ahí, ¿cierto? Lo arrebata, dice la Biblia, lo saca. Vemos el poder pleno en el Espíritu Santo. Qué tremendo, qué extraordinario. Si uno recuerda la palabra de arrebatar, fue cuando Dios arrebata a Elías y se lo lleva, ¿cierto? Pero aquí arrebata a Felipe y lo pone a otro lugar, lo arrebata y lo lleva a Azoto. Y en Azoto es otra zona costera, estaba súper lejos, como por así decir, de Vicuña lo trasladó a Coquimbo, en un abrir y cerrar de ojos, súper rápido. Así que, pero lo que sucede, el etíope, él ya no ve más a Felipe, pero él dice, él sigue su camino, pero gozoso. Claro, hay un gozo, claro, hay un deleite. Nosotros queremos que usted pueda disfrutar de ese gozo. Hay un gozo cuando viene la revelación. Hay un gozo cuando nos damos cuenta que Dios, el soberano, el creador del mundo, de esta tierra, Él se ha preocupado por ti, por mí. Se preocupó por nosotros. Movió toda una atmósfera sobrenatural, movió todo su reino para poder revelarnos el conocimiento, el entendimiento. Por eso es que es tan importante, tan relevante que usted siempre vamos a la casa del Señor a buscar revelación de la palabra, a buscar de su presencia. Sin el Señor, nuestro gozo se apaga. Nuestro gozo ya no somos los mismos. Ya comenzamos a ponernos amargados, tristes. Así que yo le animo en este día. Vamos a la casa del Señor, ahí en Aconcagua con la Campret. 996 es la dirección de su bendición, hermanos amigos. A las 20 horas. Hoy, reunión de mujeres. Hoy están las mujeres reuniéndose también. Quiero leerles el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10, porque es ahí donde está la confesión de fe. Si usted que está ahí en la sintonía, amigo, amiga, que está conectado quizás por primera vez en la radio, haga esta oración con nosotros para que usted pueda aceptar a Cristo y de aquí para adelante su vida, su historia, sus generaciones, sus hijos, sus nietos, todo va a cambiar porque donde hay fe, Dios interviene poderosamente. Diga conmigo, voy a leerles primero. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso quiero que usted lo pueda repetir, porque con la boca se confiesa para salvación. Señor Jesús, en esta hora yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo con todo mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Lo creo, Señor, lo atesoro en mi corazón. En esta hora, Señor, recibo esta bendición en mi vida.
Y te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi mal proceder, por mi mal pensamiento y mi mal hablar. En esta hora, Señor, te doy gracias por esta bendición y este privilegio. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro del Cordero. Señor, y ayúdame a ser mejor, ayúdame a buscarte, ayúdame a ser excelente discípulo para ti, Señor. En el nombre soberano de Jesús, muchas gracias, Señor. Declaro tu victoria en mi vida. Amén y amén. Amén. Claro que sí, el Señor le ha invitado a ser parte de la familia espiritual, cristiana y sobre todo soberana. Así que sea usted bienvenido, sea usted bienvenida a este nuevo tiempo, un tiempo donde el Señor trae revelación, donde el Señor se manifestará gloriosamente. Ya estamos llegando al final también, ya estamos llegando al final del programa. Se nos pasó súper rápido, hermanos, amigos que está ahí en la sintonía, aquí en su programa Escuchando el Chofar. No dejamos de invitarlo, congréguese donde quiera que usted se encuentre. Usted tiene su casa, usted tiene su Felipe, vamos a la casa del Señor. Y nos vamos, amada mía, usted siempre tiene un último El texto. último versículo, claro que sí. Esta vez voy a terminar con un consejito, dice el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 6, en el lenguaje actual. Dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Gloria. Así que a tener en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Dios les bendiga. Nos vemos hoy en Tierras Blancas. Si usted asiste, será bienvenido. Así es, gracias por estar ahí en la sintonía, hermanos amigos. Gracias, don Eddie, por la puesta al aire. Gracias a todos. Muchas bendiciones. Desde acá nos despedimos. Páselo bien, goces en el Señor, deleites en el Evangelio, pero sobre todo, hermanos amigos, pórtese bien. Chao, chao.